Damos la palabra al camarada Páez. ¿Será que me puedo quitar el...? Con el permiso de ustedes me voy a quitar esto, camaradas, pero creo que la voz se distorsiona. Cuando se decidió la conmemoración del bicentenario de Engels, se decidió en primer lugar la publicación de la situación de la clase obrera en Inglaterra, junto con otros libros que irán saliendo a lo largo del año, como el Anti-Düring, la dialéctica de la naturaleza, la cuestión de la vivienda, también el origen de la familia y la propiedad privada y el Estado, y como varios ya están al tanto, esperamos completar también como parte de este homenaje a Engels una reedición conjunta con los camaradas del Partido Comunista de los Trabajadores de España de las obras escogidas de Marx y Engels. Pero yo quería explicar por qué encabezando la lista se encontraba la situación de la clase obrera en Inglaterra. Y no solo por el asunto de que es la primera obra marxista que aparece en ese primer periodo del 44-48, que es de gran producción conjunta de Marx y Engels, es decir, la ideología alemana, el manifiesto del Partido Comunista y otros trabajos que hoy conocemos que originalmente no estaban destinados a ser publicados, como los manuscritos de 1844 y una serie de artículos en varios periódicos democráticos radicales de la época. Este libro, La situación de la clase obrera en Inglaterra, a pesar de tener todas las características de un clásico, es en realidad un libro muy poco conocido. La última edición que se hizo en nuestro país fue por Ediciones de Cultura Popular, a mediados de los años 70 y luego algunas reediciones en los 80, pero si hemos decidido publicarlo y ustedes cuando como lectores confronten con esta obra, encontrarán que tiene un valor profundo. En primer lugar, destacar que Friedrich Engels hace un esfuerzo muy vivo, al llegar a Inglaterra, que es el país del desarrollo clásico del capitalismo, la revolución industrial, todo lo que nosotros conocemos, el librecambismo, todo este periodo, Engels lo ve, lo palpa, no solo desde los estudios que él procura allegarse todos los materiales que hasta ese momento se han elaborado, los estudios del Parlamento británico, obras de especialistas, de comisiones de salud. Él da seguimiento a todo ello de manera muy profunda, como decimos, se allega a todas las fuentes, pero sobre todo acude al método del contacto directo con la clase obrera, con el proletariado inglés e irlandés, y recorre todas las zonas fabriles que le es posible en un periodo de casi 3 años para finalmente sentarse a redactar la situación de la clase obrera en Inglaterra. Un poco más adelante les voy a dar lectura de la dedicatoria que él hace a lo que le llama las clases trabajadoras de Inglaterra, la emoción profunda de un revolucionario que ha entrado en contacto con lo que aquí ya se esboza y que aparecería de manera más clara en el manifiesto del Partido Comunista, que es el hecho de que aparece junto con el desarrollo del capitalismo su sepulturero, el proletariado, que él conoce en sus casas, en las fábricas, en los centros de trabajo, su modo de vida, y que en consecuencia retrata aquí. Un retrato que no solo es válido para el momento en que está escrito, 1845,
sino que se proyecta a nuestros días de una manera muy viva. Y entonces lo que hace en primer lugar Engels es describir cómo vive la clase obrera, las condiciones en las que radica, en que se hacinan, los métodos que utilizan los capitalistas británicos para extraer el máximo de la vida y las ganancias de los trabajadores ingleses, y que hoy se mantienen tal cual, con distintas formas, pero las formas de encadenar al proletariado a través de estar pagando la renta o la mensualidad de la vivienda, de una manera ahora tal vez embarnecida, maquillada, pero igualmente brutal, porque el hecho de que en ese entonces la forma que describe Engels, en que se encuentra hacinada la clase obrera, al hecho hoy de que el proletariado tenga que pagar toda su vida productiva, toda su vida en el centro de trabajo, tener que pagar su vivienda, que siguen siendo hoy tal vez con un poco más de espacio, pero siguen siendo igual viviendas inhumanas, ¿no? Entonces Engels describe esto, cómo son los barrios obreros, cómo se organiza la construcción de esas viviendas y cómo cómo se malvive ahí. Engels dedica una parte muy importante de ese primer capítulo a ver cómo la clase obrera vive, ¿no? Luego describe la revolucionarización constante de las fuerzas productivas a través de la innovación del desarrollo técnico y tecnológico en la industria textil, ¿no? Y describe, por ejemplo, cómo la máquina Jenny, nombre de una máquina de hilar, desplaza a masas de trabajadores, a masas de proletarios, y lo que pareciera que es un alivio para un trabajador, en realidad se convierte en un fuerte grillete, porque el trabajo que antes tenía que hacer 20 o 30 trabajadores, y que debería, al producirse una innovación tecnológica, suponer un alivio, en realidad se convierte en una intensificación de la explotación. Y es muy interesante, este es un paréntesis, que Engels, además de describir la situación de la clase obrera, retrata también al movimiento obrero, esto es, a la clase obrera en acción, tanto por sus objetivos inicialmente sindicales, pero también políticos. Y entonces él hace ahí la primera descripción de lo que nosotros conocemos como el ludismo, ¿no? El obrero lud, una manifestación de rabia de los trabajadores que pensaban que la máquina le arrancaba la fuente de trabajo, y entonces optaba por destruirla como una respuesta frente al capital. Entonces Engels describe esto, cómo acontece este fenómeno económico, tecnológico en el seno de los trabajadores ingleses, pero también cómo la utilización de esta industria, ustedes imaginen que el proletariado en ese momento está constituido por personas que tienen entre los 7 y 8 años y cuya vida máxima no rebasa los 33, 34 años. Entonces describe, además el libro en un punto es aterrador, porque cuando pareciera que ya lo peor está descrito, en realidad el capítulo siguiente termina por describir cosas más aterradoras que vive la clase obrera en el proceso industrial inglés, y que nosotros decimos no están alejados de lo que pasa hoy. Entonces, por ejemplo, Engels describe el trabajo infantil, la explotación del trabajo infantil, y cómo el hecho de que cuando nosotros hoy ya lo sabemos, ¿no?, que un niño está en proceso de formación
su sistema óseo, todo el crecimiento, la formación inclusive de todo su desarrollo cerebral es un proceso que no se completa al nacer, ¿no? Inclusive ya después de que uno nace, todavía pasa un periodo muy largo, 10, 12, 15, 18 años, hasta que el ser humano alcanza su desarrollo óptimo. Pero cuando cuando no encuentra el ser humano todas las condiciones, si por ejemplo un niño a los 7 años tiene que trabajar 10 u 11 horas realizando la misma operación, entonces su cuerpo se deforma. Y Engels describe esto, como miles de niños, de niñas de la clase obrera de Inglaterra deforman su cuerpo, cojean, se vuelven jorobados, y como a los 15, 16 años sus cuerpos parecen los de unos cadáveres vivientes, pues, ¿no? Entonces Engels va describiendo toda esta situación de la explotación cruel del capitalismo para arrancar el máximo de ganancias a los trabajadores. También Engels describe esta situación que, bueno, qué distancia hoy hay. Aquí en nuestro país lo vivimos de manera muy clara. John Kenneth Turner, que es un libro que todos debemos leer, México Bárbaro, describe la situación de las tiendas de raya. Bueno, esto que aquí vivimos con Porfirio Díaz, lo vivía la clase obrera en el siglo XIX en Inglaterra. Y lo vivimos hoy con las tiendas de Electra, con el crédito, con todo ello. Hoy pareciera, insistimos, maquillado, pareciera más humano, pareciera más moderno, pareciera que es un vínculo al confort y a la satisfacción de algunas necesidades materiales, pero igual siguen siendo grilletes para el proletariado, para la clase obrera, para todos los trabajadores. Bueno, Engels describe eso, cómo las mismas fábricas, las industrias, creaban sus tiendas y obligaban a los trabajadores a comprarles ahí, puesto que una parte del salario se daba en bonos. Y entonces Engels describe todas las canalladas del capitalismo contra los trabajadores, todas las canalladas, los abusos, los actos de barbarie del capital contra el proletariado. Por ejemplo, describe que les vendían té que ya había sido usado y describe cómo se da todo ese proceso para aparentar que sea nuevo. O cómo les vendían los pollos podridos, las piernas de puerco, toda la alimentación en un proceso de descomposición, los pescados, etcétera. Y que la clase obrera, que a veces solo tenía para hacer una comida al día, pues una vez que adquiría el alimento, sobre las triquiñuelas, la publicidad y los engaños del comercio, finalmente, aunque sabía que estaba mal, no le quedaba de otra que comérselo, generando así otras enfermedades. Entonces Engels va describiendo todo esto, pero al mismo tiempo retrata el cinismo del capital, porque el Parlamento inglés hacía estudios y esto quedaba evidente, se demostraba, se hacía patente en las conclusiones de esos informes que se redactaban para el Parlamento, y sin embargo no se hacía absolutamente nada. Es decir, no había medidas de sanidad, no había medidas de educación, no había medidas para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Y por eso Engels hace una valoración muy alta del movimiento embrionario sindical inglés, que es el cartismo, y de la importancia también de la lucha económica. Recuerden ustedes que es Engels el que plantea que la lucha por el socialismo es una lucha económica, política e ideológica. Entonces, en términos económicos, de la resistencia que presenta el trabajador, primero uno, luego varios, luego todos, contra la patronal,
el enfrentamiento contra el capital en el centro de trabajo. Todo eso que nosotros hoy conocemos como la táctica sindical, aparece ya su embrión en este libro de Friedrich Engels. Engels retrata también la cuestión de la mujer, cómo la mujer es intensamente explotada por el capital, demuestra cómo la explotación capitalista aleja a la mujer de los hijos, y además inhabilita a la mujer inclusive para tener hijos, para tener familia, pues, ¿no? Ahí también encontramos los prolegómenos de la cuestión de la mujer que Engels ya habría de precisar en el origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado, y en los trabajos clásicos del marxismo que después conoceríamos nosotros de la mano de August Bebel y de Alejandra Kollontai y de Clara Zetkin y de Inés Armand, y de Nadezhda Krupskaya, etcétera, etcétera. Pero aquí aparece retratada la importancia de la mujer para la clase obrera y para el movimiento obrero. Entonces, camaradas, encontramos aquí un libro clásico, muestra además una cuestión que de manera muy clara refutaban recientemente en el programa del periódico El Comunista TV, donde hay una cierta tendencia de la intelectualidad, inclusive dentro del movimiento comunista, que se empeña desde hace cerca de 30 o 40 años en que hay un fin del trabajo, que hablan de que la tendencia a la proletarización se terminó. Pero bueno, si queremos encontrar argumentos científicos en la situación de la clase obrera en Inglaterra, encontramos los porqués de la razón de que en la sociedad, mientras exista el modo de producción capitalista, la tendencia no solo para quienes nacemos en las filas de la clase obrera, sino inclusive en las capas medias, que son partes de la sociedad que están en constante movimiento, menos hacia arriba, más hacia abajo, la tendencia a la proletarización, es decir, tarde que temprano la sociedad quedará escindida solamente en dos clases: proletarios y burgueses. Eso que políticamente hoy es claro, no necesariamente aparece en términos económicos, porque en ciertos periodos de prosperidad y del capitalismo, pues tiende a alimentarse las capas medias, la pequeña burguesía, y se crea una ficción donde se piensa que la abundancia, que el desarrollo económico son posibles, aparecen con tarjetas de crédito, viajes al extranjero. De ningún modo viven como vive la gran burguesía, de ningún modo se vive como la gran burguesía. Pero hay partes de compañeros que son trabajadores, pero cuya conciencia se modifica, pero objetivamente, tarde que temprano, terminarán en las filas del proletariado. Y eso lo explica muy bien ahí Friedrich Engels. Entonces, camaradas, aquí encontramos un retrato muy vivo de lo que es la clase obrera. El prólogo de este trabajo, la introducción de la presentación para la editorial Revolución, la escribió el camarada Héctor Maravillo, que es un dirigente de la Federación de Jóvenes Comunistas, y él da 3 razones de por qué leer este libro. Y una de ellas es esa, de que no solo por si queremos conocer la situación de la clase obrera en Inglaterra entonces y hoy, no solo si porque queremos conocer la razón de lucha por el socialismo, sino si además como marxistas queremos encontrar un método para describir hoy la situación de la clase obrera de nuestro país. Este es un arma, camaradas, no solo para los comunistas. Yo les voy a confesar, la primera vez que tuve oportunidad de leer este libro,
estaba en proceso de formación. Cuando tenía 17 o 18 años, no me pareció una obra de mucha importancia. Me impactó muchísimo más el manifiesto del Partido Comunista. En general, tendríamos que decir que cada obra marxista tiene un valor. Nunca se repiten las cosas. Siempre hay elementos nuevos. Sin embargo, este es un verdadero clásico del marxismo. Aquí encontramos una metodología para nuestra razón de ser de los comunistas, que es organizar a la clase obrera y al movimiento obrero para que adquieran conciencia. Engels también hace aquí, como decimos, un retrato del movimiento obrero y de la actitud de la burguesía frente al movimiento obrero. Eso nosotros dejaremos que ustedes, al colocarse como lectores de esta obra, encuentren también estos elementos. Yo, antes de darle la palabra al camarada Ángel, quisiera leerles, si me lo permiten, la dedicatoria de un joven de 24, 25 años al proletariado inglés, que es algo totalmente emocionante, ¿no? De un joven que ha encontrado ya al sujeto de la revolución, de un joven que ha encontrado ya a quien habrá de enterrar al capitalismo y transformar al mundo. Dice: a las clases obreras de la Gran Bretaña, trabajadores, a vosotros dedico esta obra, en la que intento describir a mis conciudadanos alemanes una imagen fiel de vuestras condiciones de vida, vuestros sufrimientos y luchas, de vuestras esperanzas y perspectivas. He vivido bastante tiempo entre vosotros, de modo que estoy bien informado de vuestras condiciones de vida. He prestado la mayor atención a fin de conocerlas bien. He estudiado los diferentes documentos oficiales y no oficiales a los que he podido tener acceso, pero no me he contentado con esto, pues no me interesaba tanto el conocimiento abstracto del tema. Yo quería verlos en vuestros hogares, observarles en vuestra existencia cotidiana, conversar con vosotros acerca de vuestras condiciones de vida y de vuestros sufrimientos, ser testigo de vuestras luchas contra el poder social y político de vuestros opresores. He aquí cómo he procedido. He renunciado a la sociedad y a los banquetes, al oporto y al champán de la burguesía. Consagré mis horas libres casi exclusivamente al trato con los simples obreros, y me siento a la vez contento y orgulloso de haber actuado de esa manera, satisfecho porque de ese modo he vivido muchas horas felices, mientras al mismo tiempo conocía vuestra vida real, muchas horas que de otra manera hubieran sido derrochadas en chácharas convencionales y en ceremonias bajo el imperio de una aburrida etiqueta. Orgulloso porque así he tenido la ocasión de hacer justicia a una clase oprimida y calumniada, a la cual, pese a todas sus fallas y a todas las desventajas de su situación, solo alguien que tuviera el alma de un tendero inglés podría negarle el respeto que merece. Orgulloso también porque de ese modo he podido sustraerme al creciente desprecio que en Europa se siente por Inglaterra como inevitable consecuencia de la política brutal y egoísta, y en general del modo de comportarse de vuestra burguesía dominante. Al mismo tiempo he tenido ocasión de mantenerme en permanente contacto con la burguesía, vuestro enemigo, lo que me ha permitido llegar rápidamente a la conclusión de que estáis totalmente en lo justo al no esperar de ella la menor ayuda. Sus intereses y los vuestros son diametralmente opuestos, aunque ellos traten siempre de afirmar lo contrario, quieran haceros creer
que siente por vuestra suerte la mayor simpatía, pero sus hechos desmienten sus palabras. Espero haber aportado suficientes pruebas de que la burguesía, pese a todo lo que se complace en afirmar, no persigue otro fin en realidad que el de enriquecerse con vuestro trabajo, mientras pueda vender el producto del mismo y de dejaros morir de hambre desde el momento en que ya no pueda sacar más provecho de este comercio indirecto del sudor humano. ¿Qué han hecho ellos para demostrar sus pretendidas buenas intenciones hacia vosotros? ¿Acaso alguna vez se han preocupado seriamente por vuestros sufrimientos? ¿Han hecho algo más que pagar los gastos de media docena de comisiones investigadoras cuyos voluminosos dictámenes han ido a dormir el sueño de los justos bajo montones de papel viejo en los estantes del Home Office? ¿Se han preocupado acaso de sacar de sus modernos libros azules una sola obra legible que permita a cualquier lector enterarse sin esfuerzo de cuál es la verdadera situación de la mayoría de los ingleses nacidos libres? Naturalmente que no. Pues estas son las cosas de las que no les gusta hablar y prefieren dejar en manos de un extranjero el cometido de informar al mundo civilizado sobre la situación humillante a la que se os obliga a vivir. Extranjero para ellos, confío en que no lo seré para vosotros. Aunque mi inglés no sea puro, espero que lo encontraréis por lo menos claro. Ningún obrero de Inglaterra, y debo decir de pasada que ninguno tampoco en Francia, me ha tratado nunca como un extranjero. Con mucho gusto he podido comprobar que ese funesto azote de estrechez y arrogancia nacionales, que no es en rigor más que un egoísmo en gran escala, no reza con vosotros. He podido darme cuenta de vuestra simpatía hacia todo el que consagra sus energías al progreso humano, sea o no inglés, de la admiración que sentís por todo lo noble y todo lo bueno, haya brotado en vuestro pueblo o en otra parte. He podido convencerme de que vosotros no sois simplemente ingleses, hijos de una nación aparte, de que sois realmente hombres, miembros de la gran familia internacional de la humanidad, conscientes de que sus intereses y los de toda la raza humana son unos y los mismos, y como a tales, como miembros de esa gran familia de la humanidad, una e indivisible, como a seres humanos en la aceptación más rigurosa de la palabra, os saludo y aclamo en unión de muchos hombres del continente. Vuestros progresos en todos los órdenes son nuestros, y os deseo, a la par con ellos, el mejor de los éxitos. Adelante pues, en el camino emprendido. Muchos obstáculos tenéis por delante. Sed firmes y perseverantes. No os dejéis desanimar. Estad seguros de vuestro éxito. Cada paso de avance en el camino por el que habréis de marchar servirá a nuestra causa común, la causa común de la humanidad. Y camaradas, ya antes de darle la palabra al camarada Ángel, bueno, primero a la camarada, decir que Engels en 1895 escribió la introducción a la lucha de clases de Francia de 1848. Se considera esa obra como su testamento. Y Engels estaba muy molesto de que Kautsky, Bernstein, los directores de New Say, los teóricos del Partido Socialdemócrata Alemán, a los que él consideraba sus albaceas, hubiesen mutilado su obra y lo presentaran como un pacifista. Y es que en ese texto Engels habla de las diversas formas de lucha que puede adquirir el proletariado según cambien las condiciones.
Pero él estaba muy molesto porque habían desterrado el asunto del papel de la violencia revolucionaria en la lucha de los trabajadores. Sin embargo, esa forma de lucha es la que aparece a lo largo del pensamiento marxista y aparece por primera vez aquí. Casi podríamos decir que es un borrador de lo que después sería el manifiesto del Partido Comunista y otras obras. Pero aquí también Engels plantea que se le acabó el tiempo al capital para encontrar soluciones a la clase obrera o al movimiento obrero, que lo que corresponde es que el proletariado se ponga de pie y de manera violenta derroque al capitalismo. Entonces, esperemos que este esfuerzo de la editorial Revolución, del que tenemos que agradecer mucho a varios camaradas que contribuyeron para que esta obra estuviera a tiempo, al camarada Guillermo Uc, al camarada Carlos, al camarada Efrén, al camarada Julio, a la camarada Fernanda, entre otros camaradas que contribuyeron a la digitalización de este libro, que además no es una edición cualquiera, sino que se ha contrastado con las Marx Engels Werk, es decir, que se está presentando, no podríamos decir que la mejor edición en castellano, pero sí una edición a la altura de la conmemoración del bicentenario de Engels. Entonces yo solo puedo decir que sinceramente les deseamos una buena lectura, camaradas. Agradecemos al camarada Pavel. Vamos a dar la palabra al camarada Ángel Chávez para que igual nos hable un poco sobre Engels y sobre esta edición. Bien, camaradas, en mi caso, bueno, me parece que ya los aspectos que ha destacado el camarada Pavel al respecto de la obra son una buena síntesis de los motivos de por qué leerla y de lo que podemos encontrar en ella. En mi caso yo quiero hacer lo siguiente: varios de los camaradas que el día de hoy han ingresado y más tarde cuando se entreguen otros carnet, otros camaradas que han ingresado, son parte de la clase obrera, es decir, son parte de los trabajadores industriales de las zonas industriales del Valle de México. También, bueno, pues aquí, por acá hay otros trabajadores, parte de la clase obrera, trabajadores que están, pues bueno, enriqueciendo a los empresarios con su labor. Entonces, lo que quiero hacer yo es destacar cómo es que este libro de Engels, que es un clásico, efectivamente tiene aspectos que hay que releer y releer para poder comprenderlos a cabalidad y, digamos, llegar a los aspectos teóricos necesarios para comprender en qué se funda la ciencia del marxismo y decir que lo que queremos, que es transformar la realidad, está basado en la ciencia, pero que esta ciencia no es una cuestión lejana a la clase obrera, sino que está tomada y deriva, como se decía, del contacto que tuvo Marx y Engels con la clase obrera y de la investigación económica que tuvo de ellos. Entonces, primero quiero dibujar justo dos pasajes para que un poco constatemos esto que se decía, que no está muy lejos la situación de los trabajadores, de los obreros en México, de lo que está narrando Engels hace más de un siglo. Consideremos que en México hay más de 55 millones de personas en la pobreza y de esa una gran parte en la miseria. Y al mismo tiempo tenemos a grandes empresarios, grandes monopolios que se enriquecen de la miseria de la clase obrera. Eso es lo que queremos terminar, eso es lo que queremos desaparecer. Y para aquellos que dicen que el marxismo no es vigente, pues esa contradicción entre los trabajadores y los capitalistas, los empresarios, sigue siendo vigente, y aquellos que vienen justo de los barrios proletarios, de los barrios populares, de donde se juntan los trabajadores, me van a decir si sí o no este retrato que hace Engels es en gran parte una cuestión viva. Engels hablando sobre la cuestión de las ciudades, donde justo los campesinos que son desposeídos, no tienen más que su fuerza de trabajo, llegan a las ciudades, va hablando de cómo es esa concentración de los trabajadores que viven con salarios muy bajos en la miseria, cómo viven en las ciudades. Y vamos a ver
que las problemáticas que hay en las zonas de, por ejemplo, Ecatepec, Nezahualcóyotl, en las zonas de Atizapán, en las zonas de Tlalnepantla, en las zonas de Naucalpan, en las zonas donde están los grandes corredores obreros, en gran parte siguen siendo la misma. Dice Engels: cada gran ciudad cuenta con uno o varios barrios malos en los que se hacinan los trabajadores. Es cierto que, a veces, los pobres viven también en sórdidas callejuelas pegadas a los palacios de los ricos, pero en general se les asigna un territorio aparte, donde lejos de la mirada de la clase más afortunada, pueden arreglárselas solos, bien o mal. En Inglaterra estos barrios malos son bastante parecidos unos a otros en todas las ciudades. Los forman las peores casas, enclavadas en las peores zonas de la ciudad, casi siempre casuchas de ladrillo de 1 o 2 pisos, generalmente con sótanos también habitados y sin guardar. Por lo regular, sin ninguna alineación. Estas casuchas de 3 o 4 cuartos y cocina se llaman cottages. Y son en toda Inglaterra, exceptuando algunas partes de Londres, la vivienda destinada a los obreros. En la mayoría de los casos, las calles en que se levantan estas casas no están adoquinadas, son sucias y tortuosas, aparecen llenas de desperdicios vegetales y animales, carecen alcantarillado y drenajes, y están cubiertas por todas partes de los charcos apestosos que jamás secan. La embrollada construcción de estos barrios impide una buena ventilación, y como habitan en ellos muchas gentes, hay poco espacio. Resulta fácil comprender qué atmósfera tan enrarecida se respira allí. Además, cuando hace buen tiempo, las calles se utilizan como tendedero de ropa. Estos elementos, lo que queremos destacar es que gran parte justo de las zonas periféricas donde vive la clase obrera, de las zonas industriales, muchas de esas zonas se van mejorando sus condiciones justo por la organización en la lucha de los trabajadores, porque al capital no le interesa dónde viva la clase obrera. Como dice aquí Engels, es una cosa que se puede ver. Aquí tenemos camaradas que bien son de la zona poniente de la ciudad y que saben que por una parte está Santa Fe y por la otra están los barrios proletarios, están los barrios empobrecidos, que como dice Engels, a la burguesía, bueno, si están lejos y no se ven, mejor y que se las arregle. Y eso es lo que ha pasado y cómo crecen las ciudades. Eso es un elemento que sigue siendo vigente. El tipo de casa que describe Engels nos recuerda bastante a las vecindades donde sigue viviendo la gente hacinada. El problema de la vivienda que ya estaba aquí describiendo Engels es un elemento que sigue siendo vigente. Entonces, el marxismo, efectivamente, la forma en la que Engels destaca estos datos y cómo los selecciona, nos es útil para comprender la situación actual. Y bueno, ya cuando lo puedan leer con más calma, insisto, ¿no? Nos dirán si estos elementos corresponden o no con parte de la realidad. Y hay que decirlo, también en la Ciudad de México, en el Valle de México, algunas zonas que ya se mencionaron del Estado de México, pero también en las zonas, por ejemplo, de la Gustavo Madero, que es una de las zonas donde justo vive mayor parte de la clase obrera, y justo de las zonas que tienen menores ingresos, donde hay menos parques, es decir, una serie de elementos de los que no disponen los trabajadores, al igual, por ejemplo, que las zonas de Iztapalapa. Y quiero cerrar este fragmento que leí con otra reflexión. El nombre que ocupa Engels dice, los barrios malos. Engels ya está aquí haciendo una crítica a esa visión moral burguesa de querer criminalizar al proletariado, de decir, algo vulgarizando, ¿no? Esta idea de que los pobres son pobres porque quieren, esta idea absurda de que la gente no quiere superarse y casi es por ellos mismos que no han salido de la pobreza, y un poco decir, el caracterizarlos como barrios malos, como si pensaran que la gente es así por sí misma, cuando no es el caso. La miseria moral en la que se sume la clase obrera es culpa de la miseria material. Es culpa de la situación en que la burguesía tiene a gran parte de la clase obrera. Y para ellos es fácil decir que son barrios malos. Y es lo mismo, podemos decir que hay una mirada también de elementos de la pequeña burguesía y algunos hasta clavados en el partido Morena, que miran con desdén a la clase obrera, que miran con desdén de donde van a salir las manos que van a hacer la revolución, que son esos barrios proletarios.
Y ahí es donde, camaradas, queremos que el partido crezca, entre los barrios obreros. Por eso, camaradas, varios de los ingresos que se dieron el día de hoy son bastante relevantes para el partido, porque son de miembros de la clase obrera, son de miembros de trabajadores que van a enriquecer al partido con una mirada y una concepción que, viviendo ante la situación que la burguesía les presenta y explicándosela científicamente, estamos seguros que al encontrar una explicación científica de su realidad van a ser unos excepcionales militantes. Pero bueno, digamos, Engels tampoco, además de hacer estas denuncias, Engels también logra ver otra parte que tiene que ver con los aspectos de solidaridad de los trabajadores. Sí, efectivamente, decimos, hay una miseria económica, una miseria material, que puede llevar a una cuestión de miseria, también de miseria moral. Por ejemplo, no son una cuestión justo solo moral, sino de base económica. Engels también describe cómo surge el lumpenproletario, es decir, esta capa de gente que son más bien asaltantes, pues sí, digamos, malhechores, que viven no de trabajar, sino más bien viven también de los otros trabajadores, que es una cuestión que también existe. Y Engels lo dice claramente, no justifica en nada sus acciones, pero se explica que eso exista porque materialmente hay una gran masa de trabajadores que no pueden encontrar trabajo. ¿Por qué? Porque a los empresarios les conviene que haya gran parte de desempleados para que sea más barato el salario que puedan pagar. Pero bueno, voy a la parte que quería decirles sobre la cuestión de solidaridad. Un momentito. Ya, aquí está. Dice Engels, también en otros terrenos destaca siempre, agradablemente, el sentido humano de los obreros. Y es natural, pues acostumbrados como están a sufrir duras penalidades, tienen que mostrarse más sensibles a la suerte de quienes la pasan mal. Para ellos, toda persona es un ser humano, mientras que para el burgués, el obrero no es un hombre en plena extensión de la palabra. El trabajador es siempre más abierto y más asequible, más afable. Aunque el dinero le haga más falta que al rico, no siente tanto apego por él, pues el dinero a sus ojos solo tiene el valor como medio para comprar algo, mientras que para el burgués tiene un valor específico, inherente, el valor de un dios, lo que hace de él un vulgar y sucio ser monetarizado. El obrero, que no conoce ese sentimiento de reverencia hacia el dinero, no es por ello mismo tan avaro como el burgués, el cual piensa siempre en obtener dinero y hace de la acumulación de dinero en su caja de caudales o en el banco la única finalidad de su vida. Este contraste que está haciendo Engels entre la clase obrera y la concepción burguesa también, no solo del dinero, sino de cómo se vincula y se refiere a las demás personas, es muy relevante y podemos poner ejemplos vigentes de esto. Es más fácil, por ejemplo, cuando hubo el último sismo aquí en Ciudad de México, los trabajadores, y nuestro partido participó en brigadas aquí en Morelos y en otros estados, se pusieron al frente de brigadas solidarias para recaudar víveres y distribuirlos, para hacer donaciones, para participar como voluntarios, para remover escombros y salvar a la gente. Mientras que, ¿qué hicieron los empresarios? Los empresarios, los que llegaron a donar algo, lo hacían sabiendo que deducían impuestos. Mueven con el interés de la máxima ganancia, pues entonces otro monopolio llegará y se los comerá. Y la solidaridad entre los trabajadores es un elemento que hay que seguir avivando, que hay que retomar. Y lo hemos dicho cuando inició la pandemia, eso es un elemento ya con el que quiero terminar. La cuestión de la pandemia, de la crisis sanitaria, es un ejemplo. Mientras que al gobierno no le interesó en los primeros meses desarrollar medidas efectivas con tal de resguardar la economía de los empresarios, los trabajadores en muchos barrios tuvieron que ponerse de acuerdo y hacer comités solidarios para poder cooperar y que subsistieran familias que habían perdido el trabajo. Porque para los empresarios fue sencillo despedir y los trabajadores se organizaron para exigir, para empezar, los derechos laborales, pero también en los barrios la organización para poder apoyar a los otros compañeros de clase.
Y a veces, camaradas, tenemos que aprender a ver en esos elementos incipientes de la solidaridad que existe en nuestra clase, los elementos que tenemos que desarrollar para que surja la conciencia de clase entre los trabajadores. Porque hay elementos incipientes ahí, pero se les explica que va más allá de una cuestión fraterna, sino que se requiere la solidaridad y la unidad de los trabajadores para poder luchar por mejores condiciones. Solo así se podrá dar el paso para que se cree la conciencia de la necesidad de que se fortalezca el Partido Comunista, de que los trabajadores se organicen y no vuelvan a pedir migajas, sino que lo pidan todo porque todo les pertenece. Es todo, camaradas. Gracias.